Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gusto estar nuevamente con ustedes reunido. Ya para los que me conocen, soy el pastor Juan José Dávila Ceballos. Soy profesor del seminario MINS y decano académico del seminario en Colombia. Hoy nos complace tener un curso que se me ha pedido y que tiene que ver con una introducción, una reseña al Nuevo Testamento. Entonces, antes de comenzar, quería pedirle si alguien de ustedes tuviera la gentileza de poder orar. Yo, pastor. Gracias. Señor, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos reunimos nuevamente, Señor, para meditar en tu palabra, para seguir siendo enseñados, Señor. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu sea quien nos esté dirigiendo y en tus manos pongo al pastor para que él sea el instrumento en tus manos, Señor, y que nosotros podamos entender eh, y meditar tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, estamos aquí, Señor, para aprender, para conocer tu voluntad, Señor, para conocerte aún más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Qué gusto conocerle y gracias, mi hermana, por su oración. Hoy Amén, nos, pastor. perdón. No, Sí. solo dije amén. Ok, sino por la distancia. Entonces, vamos a hacer una reseña del Nuevo Testamento o una introducción al Nuevo Testamento. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias, normalmente nosotros vamos a ver Antiguo y Nuevo Testamento. Eh, Hay algo que es muy particular. La reseña del Nuevo Testamento es la continuidad del Antiguo Testamento. Eh, es muy importante que nosotros consideremos que el mensaje es uno solo así, que está concatenado, que para nosotros entender correctamente el Nuevo Testamento, tenemos que tener conocimiento del Antiguo Testamento. Cualquier doctrina que uno piense que es nueva o novedosa del Nuevo Testamento, que no esté anclada de alguna manera en el Antiguo Testamento, es un grave peligro para nosotros, porque puede ser una herejía. No sé si, como yo les he dicho en el curso anterior, yo estoy dispuesto a cualquier pregunta, a cualquier aclaración, a cualquier participación, y de hecho para mí tiene nota. Entonces, yo normalmente tomo nota del estudiante y le califico una nota para que le vaya bien en sus, en sus calificaciones finales. Entonces, hay nota de asistencia, hay nota de exposición y hay nota de examen. Al finalizar la clase, enviaré a la hermana Mirna, eh, respectivamente, el examen para que lo puedan entregar hasta el día viernes. Se califica 10/10. Después del viernes ya calificamos sobre 8. Entonces, para que ustedes sepan, mis queridos hermanos. Entonces, volviendo a nuestro tema de la introducción al Nuevo Testamento, la agenda de este curso, la estructura de este curso lleva de la siguiente manera. Vamos a tener hoy dos partes, una introducción y la continuidad de por qué tenemos el Nuevo Testamento. Y lo que yo les decía hace un instante, si nosotros no entendemos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento, puede que tengamos una herejía. ¿Por qué razón? Porque hay una unidad en el mensaje. Quisiera preguntar si está claro lo que acabo de decir y si usted de pronto recuerda algún tema de la escritura
que nos lleve a pensar que es solo ese tema del Nuevo Testamento. Entonces, los escucho, mis hermanos. Claro. ¿Aló? Sí. Denis, cuéntame. Denis, ¿vas a hacer alguna pregunta referente a lo que estoy diciendo? ¿Algún aporte o pregunta? Perdón, ¿te escucho ahí? Te estoy escuchando yo, por lo menos. Ah, ok. No, no, al menos yo creo que no, porque todo está enlazado. Después de lo que vimos la materia pasada y ahora creo que todo tiene un enlace. Es una continuidad desde el principio hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Perfecto, listo. ¿Algún hermano que quisiera eh, preguntar, dar un aporte, ponernos alguna interrogante sobre el tema? Porque yo creo que a muchos de nosotros nos han dicho, por decir un tema que es muy conocido, que dicen que la iglesia comienza en el Pentecostés. O sea, ni siquiera comienza con Mateo, sino comienza en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. ¿Sí han escuchado ese tema de esa manera? Hoy muy bien. Están un poco tímidos, les hizo daño una semana de descanso. El Nuevo Testamento es la segunda gran parte de la Biblia cristiana y representa una conclusión natural del Antiguo Testamento, siendo el corazón del mensaje Cristo, el Mesías prometido, el Mesías que se encarnó y el Mesías que volverá por los suyos. Recordemos que Él ha prometido volver pronto. Está compuesto por 27 libros escritos en griego koiné. ¿Qué significa esto? De la lengua del griego, el koiné era la lengua del pueblo, la más sencilla, la más clara, y fue escrito entre mediados del siglo primero y principios del siglo segundo, y recoge los acontecimientos fundamentales de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como el nacimiento y la expansión, ojo, de la iglesia apostólica, posapostólica, bajo el cumplimiento del pacto eterno de redención. Pregunto, ¿por qué me refiero a la iglesia del primer siglo como iglesia apostólica y después a la iglesia posapostólica? ¿Quién tiene la respuesta? La idea es que pierdan el miedo y participen con sus conocimientos de estudios bíblicos. Ok, pastor, cuando habla de Iglesia Apostólica, lo hace por referencia de que, como menciona el libro de los Hechos, que después de la ascensión de Jesucristo, comenzaron lo que son los 12 discípulos a expandir el Evangelio. Es lo que entiendo por Iglesia Apostólica. Y después de, bueno, hubo continuidad después de que ya no estaban los apóstoles. Hablando referencia de Pablo, que ahora él seguía poniendo iglesias. ¿Sí? ¿Estoy bien o...? Bien, perfecto, perfecto. Tienen toda la razón que lo que tú estás diciendo y nos estás dando a acotación. Se llama iglesia apostólica y posapostólica. Hay un término en teología que se usa, puede que sea correcto, pero yo quisiera que nosotros consideráramos si es más correcto llamarlo iglesia apostólica que iglesia primitiva. ¿Sí? Aunque en muchos de nuestros textos de teología dice iglesia primitiva, porque es la iglesia conforme a los nuevos estamentos y indicaciones y guianza del Espíritu Santo después de la muerte
resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo y se llama la iglesia primitiva. Pero es muchísimo mejor, creo yo, a mi juicio, llamarla la iglesia apostólica, porque cuando nosotros hablamos de la iglesia primitiva, a veces estamos pensando en la primera iglesia o las primeras iglesias. Y Hechos de los Apóstoles nos cuentan que es la iglesia apostólica, porque ya no está bajo la guianza de la monarquía del Antiguo Testamento, ni bajo la guianza de los profetas del Antiguo Testamento, y obviamente hace mucho tiempo de los patriarcas del Antiguo Testamento, y esto es muy importante para cada uno de nosotros. Entonces, un buen entendimiento del Nuevo Testamento nos va a llevar a entender esta unidad. Por lo tanto, este curso tiene unos objetivos fundamentales. Primero, entender cómo se divide más o menos todo el Nuevo Testamento. Tenemos los evangelios, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida y las enseñanzas de Jesús con respecto a su encargo redentivo. No es una biografía exhausta, por lo menos no encontramos datos exactos que hizo entre los 12 y los 30 años, aunque hay un texto que cuando le preguntan que afuera está su madre y sus hermanos, dicen, este no es Jesús de Nazaret, el cual es igual que su padre, tiene el mismo oficio, su madre es María y sus hijos y sus hermanos son fulanos y fulanos. Entonces nos da a entender como que él pasó entre los 2 y los 30 años en Nazaret como cualquier hijo, bajo la instrucción de la sinagoga, bajo la instrucción de los rabinos, pero también bajo el cuidado de sus padres, entendiendo que la mayoría de edad para los judíos era de los 30 años. Luego tenemos Hechos de los Apóstoles que relata la historia de la iglesia primitiva o apostólica, mejor, especialmente las misiones de Pedro y de Pablo. Tenemos las epístolas, cartas escritas por los apóstoles como Pablo, Pedro, Santiago, Juan, dirigidas a las comunidades cristianas. Están escritas en un orden de mayor a menor, o sea, de mayor extensión a menor extensión. Por eso Judas es una de las cartas antes del Apocalipsis, que es la más cortica de todas. Y finalmente tenemos el Apocalipsis, que es un libro profético, escatológico, que usa un lenguaje simbólico para hablar del triunfo final de Dios sobre el mal, el término de la historia de la redención. El Nuevo Testamento no solo completa al Antiguo Testamento, sino que lo cumple, presentando a Jesús como el Mesías prometido. Su mensaje central es el Evangelio, las buenas nuevas, la salvación por fe en Cristo y la invitación a una vida transformada por el amor y la gracia de Dios bajo el pacto eterno de redención. Entonces, nosotros fundamentalmente tenemos que considerar esto. Aquí tenemos un equipo de documentos que hacen algo maravilloso para nosotros. Es comunicarnos cómo concluye la historia. Están los evangelios sinópticos, que son tres: Mateo, Marcos, Lucas y el de Juan. Se considera un quinto evangelio a Hechos de los Apóstoles, las epístolas, que es un llamado de Dios, y las revelaciones, cuando todo llega a su clímax o el cumplimiento, todas las visiones del apóstol Juan. Ahora, hay que hacer una aclaración para que nosotros podamos comprender este Nuevo Testamento, entender el origen y significado del término Nuevo Testamento. Nuestra Biblia está dividida en dos secciones, llamado Antiguo y Nuevo Testamento, pero exactamente ¿qué significa? La palabra griega para testamento
la que tenemos en pantalla, está en latín, que es testamentum, o en el griego que se usó, que es diak, que significa testamento o pacto. O sea, ¿qué significa esta palabra? Que se pudo haber traducido como testamentum o pacto, pero usado en relación con el nuevo pacto, que sería la mejor traducción, se dejó por el latinismo testamentum. Ahora, simplemente para aclarar algo que nosotros a veces pasamos por alto, que estamos hablando del mensaje de Dios, que es el pacto eterno de redención. Por eso nuestro hermano hace un rato, cuando nos hizo el llamado de atención, si unimos la introducción del curso del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, vamos a hallar que hay un solo mensaje. Y como ya les había dicho en el curso anterior, ese mensaje se ve en tres tiempos de manera más clara: la promesa del Mesías, la llegada del Mesías y el cumplimiento de la próxima venida del Mesías. Entonces, el uso de la palabra pacto de Dios designa más bien una relación como Dios se está comunicando con nosotros y cómo nosotros podemos recibir sus promesas, que son sí y amén para nosotros. El Antiguo Testamento o pacto es principalmente un registro de los tratados de Dios con su pueblo en base del pacto del Mesías prometido, donde en el Nuevo Testamento o pacto, como nos señala las Escrituras, describe el cumplimiento de Dios con los hombres y de la llegada del Mesías en el cumplimiento para salvación, sobre la base de que Dios prometió una salvación. Debemos recordar que hay dos posturas teológicas: o entendemos que Dios tenía un pacto eterno antes de la fundación del mundo, o Dios creó todas las cosas y después de que el hombre cayó en pecado, hizo un nuevo plan. Y como yo ya les he explicado, lo más correcto es pensar de acuerdo a como la misma escritura nos dice: ya había un pacto y ese pacto fue hecho en la eternidad, donde la promesa del Redentor es la parte central de todo el mensaje. La promesa que Dios salva, que Dios tiene un pueblo, una asamblea, una congregación. Entonces, cuando nosotros pensamos en el Nuevo Testamento, estamos pensando en el nuevo pacto. El antiguo pacto revela la santidad de Dios en el estándar moral de la ley y prometió un próximo redentor. Y el nuevo pacto muestra la santidad de Dios en su Hijo justo, santo, sin pecado. El Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, entonces contiene las escrituras que revelan el contenido de este nuevo pacto, cosa que el Señor Jesús nos explica mucho en el Sermón del Monte, cuando él dice: no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. De hecho, él aterriza el mensaje de la Torá al pueblo de Dios, corrigiendo lo que los ancianos y los antiguos habían enseñado sobre la ley de Dios, haciéndonos recordar cuál es realmente su demanda y volviéndonos a la escritura. Él mismo dijo que la palabra de Dios no pasará. Jeremías 31:31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pregunto, queridos hermanos, cuando Jeremías dijo esto, ¿es que iba a ser un nuevo pacto? Y si es un nuevo pacto, ¿a qué se refiere? Y si no es un nuevo pacto diferente al que ya venían, ¿a qué se está refiriendo? ¿Quién lo sabe?
¿Quién sabe la respuesta? ¿Alguno que quisiera participar? ¿Nos puede repetir la pregunta, pastor, por favor? Usted puede ver en pantalla el versículo de Jeremías 31, 31. Ahí dice una promesa espectacular y nosotros lo que tenemos que evitar ser literalistas porque hay un mensaje dentro del mensaje. O sea, este mensaje se entiende en el contexto. Y Jeremías 31 dice, "He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá." Y es lo que yo quiero que ustedes y yo hoy meditemos, si se refiere a un nuevo pacto diferente al antiguo pacto o a qué se refiere. Pastor, bueno, entendiendo el mensaje, espero esté bien. eh, es que dice que el mensaje de Jeremías es que Dios promete un nuevo pacto no basado en las leyes externas, sino en una relación personal y transformadora con Él, escrita pues obviamente que en el corazón del creyente. No sé si esté bien. Ok, mi hermana, muchas gracias. Miren que desde el versículo 27 dice de la siguiente manera, aquí vienen días, dice Jehová, que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de un hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar y para trastornar, para perder, para afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirá más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todos los hombres que comiesen las uvas agrias tendrán dentera. Y ahí es donde viene este versículo que es bastante difícil. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros notemos? El contexto de este mensaje del Antiguo Testamento nos dice que va a ser un pacto diferente. Dice que hasta aquí los ha tenido como una monarquía, como una nación, y que cuando él disciplinaba a los padres, pues era inminente la disciplina para los hijos, ¿sí? Tanto, recuerden que el reino se había dividido en Israel con su capital en Samaria y Judá con su capital en Jerusalén. Y el castigo vino y él dice, así como antes me dediqué a derribarlos, arrancarlos y destruirlos, ahora me dedicaré a plantarlos, reconstruirlos y ayudarlos a crecer. Cuando llegue ese día, nadie volverá a decir, los padres la hacen y los hijos pagan, porque cada quien será responsable de sus propios actos. Es aquí donde viene el contexto de que viene el día, dice que va a ser un nuevo pacto con el pacto de Israel y con el pueblo de Judá. En el pasado tomé de la mano, dice sus antepasados, y los saqué de Egipto. Y luego hice un pacto con ellos, pero no lo cumplieron, a pesar de que yo era su Dios. Y por eso mi nuevo pacto con el pueblo de Israel será este, haré que mis enseñanzas las aprendan de memoria y que sean la guía de su vida y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, les juro, así será. Miren que la palabra del Señor nos dice que no faltará que hayan maestros, que les enseñen a conocerme, porque todos me conocerán. Y yo creo, Luz, que tú tienes razón en el sentido de que la palabra de Dios es grabada en el corazón del hombre, pero hay un pero ahí. La relación Pastor. de Dios con su pueblo siempre ha sido la misma. Escucho. Bueno, pienso que precisamente antes estaban basándose en los principios de la ley y al ver que no había cumplimiento, entonces
el Señor establece un nuevo pacto que viene a ser a través de Jesucristo, porque Él lo dice cuando dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes es derramado. Entonces, el nuevo pacto se cumple en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Es una afirmación o una pregunta? Sí, es una afirmación. Ok, muy bien. Vamos a aclarar algunas cosas para, no siempre cuando las palabras son iguales en diferentes contextos significan lo mismo. Cuando el Señor Jesús dice en Lucas 22, ¿sí? Levantando la copa, esta es la sangre del nuevo pacto. Él está prometiendo que él está cumpliendo y que está muriendo por todos y cada uno de los que ha prometido salvar. Recuerden que todo Juan, en la parte cuando nos muestra que él es Dios, él dice que él va a salvar a todos los que el Padre le trajere y todos los que él le trajere, él no los echará afuera y los resucitará en el día postrero. ¿Eso es así, Mirna, o no? Sí, Muy sí, bien. Entonces, te hago una pregunta, Mirna. ¿Salvos desde qué momento de la historia bíblica hay? desde el principio, Ok, desde el principio. desde Génesis. ¿Cuál ha sido Exacto, la relación de Dios con todos los salvos desde Génesis hasta Apocalipsis? ¿Es por el cumplimiento de la ley o por gracia? por gracia. O sea, fíjate que la ley es necesaria que se publique, que se manifieste para poder juzgar a todos los hombres. Pero los hombres que son, cuando digo hombres, estoy hablando de humanidad, hombres y mujeres, pero los hombres o la humanidad que va a ser salvada, que serán llamados hijos de Dios, son salvados por gracia. Fíjense que lo que está diciendo Jeremías es que en el Antiguo Testamento, sobre todo en la parte de la monarquía, el pueblo de Dios muchas veces pecaba y nosotros vemos que hay varios juicios en el desierto, en la conquista de la tierra prometida, en la monarquía. Cuando uno lee Reyes y Crónicas, uno se da cuenta que hay reyes que buscan la voluntad de Dios y viene la bendición. Cuando viene la bendición, viene la paz, la prosperidad. Las personas quitan los altares a los ídolos, vuelven a Dios y prosperan. Pero cuando se levanta un rey malo, que se casa con mujeres no cristianas, vuelven los ídolos, vuelven la apostasía y viene la disciplina de Dios. Y allá sufrían todos, ¿sí o no? Sí, Y Jeremías 31 está diciendo eso. Sobre todo en esta época donde Dios está gobernando su pueblo a través de una monarquía, Él les había dicho, si ustedes se vuelven a mí, yo me volveré a vosotros. Y cada vez que nosotros vemos un rey como Joás, como Josías, o sea, hay varios reyes que buscan la voluntad de Dios y viene paz, prosperidad y comunión con Dios. Pero en cuanto se alejaban, venía la disciplina y esa disciplina llegaba a los padres desobedientes y por ende llegaba también a los hijos de los padres desobedientes. Ahora, ¿qué dice? Haré un nuevo pacto con ustedes. No va a ser más así. Y fíjense que en el Nuevo Testamento la historia continúa y nos va mostrando que la salvación sigue siendo la misma, por gracia, porque es por medio de creerle a Dios y tener fe en su Mesías que morirá por nosotros para el perdón de nuestros pecados. La ley siempre está escrita en el corazón de todos los hombres. ¿Por qué razón? Porque es la única manera por la cual ellos entienden que están violando la ley o están en rebeldía con Dios. Fíjense que, bueno, yo sé que pasa en México, pasa en Colombia y pasa en Perú. Hay muchas tribus o indígenas o culturas propias de una región, por decir ustedes tienen los mayas y los aztecas
en gran mayoría y hay otras más pequeñas. ¿Si es así o no es así? Así es, pastor, así es. Ok, pero por alguna razón hay leyes morales que son de común entre mayas, aztecas, culturas precolombinas, culturas incaicas o preincaicas, que uno dice, por decir, todas las culturas de una u otra manera dicen que matar es malo y castigaban el asesinato, castigaban el robar, castigaban la pereza. En los incas, en los peruanos, hay una ley que hay tres leyes del imperio incaico: Amasúa, Amaqueya, Amayaya, que era no seas ladrón, no seas perezoso, y ay, el otro se me olvidó. Pero fíjense que eso tiene que ver con la ley de Dios, pero ninguna de nuestras culturas antiguas fueron permeadas por el cristianismo, porque América creció o se desarrolló separada de Europa. ¿Sí sabían eso o no? Algún. Así es, pastor. Muy Fuimos bien, conquistados Sí, en 1492. exactamente. Y eso es muy interesante. Pero fíjense que la ley de Dios fue escrita en el corazón de los hombres. Los hombres saben que eso es malo. Y uno dice, wow, ¿qué pasó? ¿Sí? Es Amasúa, no seas ladrón; Amaquella, no seas mentiroso; y Amayuya, no seas ocioso. Eso es quechua, para que sepan. ¿Qué días estuve dando clases con unas iglesias que hablan quechua y estuve aprendiendo un poquito y recordando de mi propia cultura? Y como les digo, la ley de Dios está en el corazón, pero por eso el hombre sabe cuando está pecando. Entonces, el nuevo pacto tiene que ver con que Dios nos juzga a cada quien por nuestras obras, pero el juicio es a través de lo que Cristo va a hacer. Y dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel, y esa casa de Israel, ¿qué va a gozar? Versículo 31 dice eso. El 32 dice, no como en el pacto que hice con sus padres, el día que tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Les daré mi ley en su mente, las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y recordemos que tanto Jeremías como Ezequiel nos recordaron que aquel que nace de nuevo en Cristo recibe un espíritu nuevo, un corazón nuevo, el espíritu de Dios. Ahora, la ley está en el corazón de todos los hombres, pero ahora pueden cumplirla, tienen la libertad y la capacidad de cumplirla. Esa es la gran diferencia, que todo aquel que nace de nuevo puede recibir este corazón nuevo, un espíritu nuevo y el espíritu de Dios. Ahora, solo en el Nuevo Testamento el espíritu de Dios venía a morar al corazón del creyente. ¿Por qué en el Antiguo Testamento no venía a morar sobre el corazón del creyente? ¿Quién sabe la respuesta? perdón, nuevamente podría repetir la pregunta. Muy bien, Mirna. En el Nuevo Testamento uno recibe un corazón nuevo, un espíritu nuevo y recibe el espíritu de Dios que mora en nosotros. ¿Por qué en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía a morar en el creyente? Porque Jesús fue el que nos
dio al Consolador, al Espíritu Santo, pastor, porque antes Perfecto. de él no existía no existía el Espíritu Santo como tal aquí en la tierra. Ok, fíjense que el Nuevo Testamento nos empieza a entender que el nuevo pacto es el cumplimiento que Cristo hace y él por eso, con su muerte, el momento de que él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice que él murió y vino una oscuridad total, vino un terremoto. ¿Y qué más pasó? Pasa algo extraordinario y lo narra el Nuevo Testamento. Pastor, es donde dice que el velo fue rasgado y entonces ya tenemos intimidad con el Espíritu Santo. Amén, mi hermano. Fíjese que el Antiguo Testamento, la manifestación de Dios eh, es reservada, ¿sí? Es reservada. Y esto nos debe llamar poderosamente la atención. ¿Por qué es reservada? Porque el Señor, recuerden que por miles de años, por lo menos por 1800 años, dijo, ¿quieren comunión conmigo? Hay que hacer un sacrificio y yo les hablo o tienen la comunión conmigo. Después, cuando viene el pueblo de Dios a través de la promesa con Abraham, Isaac y Jacob, siguen los sacrificios hasta cuándo? Hasta cuando Moisés los libera del, ¿cómo se llama esto? De la esclavitud y les dice, construyamos un tabernáculo. Y la presencia de Dios se manifiesta en el arca de la alianza, en el lugar santísimo, ese lugar donde estaba cubierto sobre una nube y nosotros lo entendemos de una manera maravillosa. ¿Sí, sí se acuerda? Ahora, esto es muy importante. Mientras que la presencia de Dios fue reservada en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote que tenía que hacer una expiación por sus pecados podía entrar a ese lugar. Había una distancia entre el pueblo y el Espíritu de Dios. Cuando Cristo paga en la cruz del Calvario, ¿y qué paga? Acá viene 1 Corintios 11:25. Dice, recordando ese día, asimismo también tomó la copa. ¿Qué día? Lucas 22, la última Pascua. Después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Gracias a que Cristo pagó hasta su última gota de sangre en la cruz del Calvario, o sea, el propiciatorio fue la cruz. Se rasga el velo y nosotros tenemos acceso directo. Fíjense que ustedes están en México, yo estoy en Colombia y hemos podido orar a nuestro Padre Celestial para ser guiado, como Luz decía, en su verdad. Y el Nuevo Testamento es una continuidad de una historia con la otra para que nosotros podamos entender que el pacto es uno solo. ¿Es claro hasta aquí? Sí, pastor. Perfecto. Entonces miren lo interesante que nosotros tenemos que considerar. Naturalmente tenía que haber una conclusión de estas historias. ¿Por qué hoy nosotros entendemos que el Espíritu Santo no venía a morar donde las personas del Antiguo Testamento? Porque Cristo no había muerto. Cristo es el Cordero de Dios. Todo Hebreos nos dice que Él es el Cordero de Dios y que Él es el sumo sacerdote. O sea, Él es el sacrificio y el que presenta en un tabernáculo no hecho a manos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga a morar a nosotros. Y el Nuevo Testamento nos dice, esa es la gran diferencia de este nuevo pacto. Por eso, una persona que peca recibe la disciplina de Dios. Hebreos mismo dice que Dios a todo aquel que recibe por hijo lo, Corrige. muy bien, lo corrige, lo disciplina. Pero miren lo interesante. Es tan natural el desarrollo de la historia de la redención que Dios prepara divinamente todo
para el Nuevo Testamento, cosa que nosotros diríamos, ¿por qué escogió esa época? ¿A qué se debe que tuvo que ser en ese momento? Porque Dios escogió todo, determinó todo, soberanamente y providentemente. Fíjense que el Nuevo Testamento está en una de las épocas donde nosotros vemos que Roma era el poder dominante mundial y gobernó sobre la mayoría del mundo antiguo. Pero en un pequeño pueblo de Palestina, de Belén de Judea, nació el que cambiaría el mundo. Acerca de esta persona, el apóstol Pablo escribió: pero cuando la plenitud del tiempo llegó, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, es decir, el antiguo pacto, de varias, ¿sí?, especies y maravillosas maneras, perdón, de varias especiales y maravillosas maneras, Dios había preparado al mundo para la venida del Mesías. Y varios factores contribuyeron a esta preparación. El mundo que nosotros hoy lo conocemos como Palestina, no se llamaba Palestina en ese momento, estaba influenciado por un mundo grecorromano, donde confluía sabiduría, escritura, tecnología, poder socioeconómico, político, y era uno de los imperios más ecuménicos, pero a su vez más crueles y sanguinarios de la época. La preparación para la venida de Cristo es la misma historia del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel, los judíos, fueron escogidos por Dios entre todas las naciones para ser una posesión valiosa en ese momento, como un reino de sacerdotes y una nación santa, como dice Éxodo capítulo 1, versículos 5 al 6. Y consideremos, las promesas de Dios fueron dadas a este pueblo y este pueblo se encargó de guardarlas, de atesorarlas. A ellos se les reveló desde Génesis hasta cada uno de los personajes como Abraham, Isaac y Jacob, que ellos serían los custodios del mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Recuerden que Moisés dice de la siguiente manera en Deuteronomio 29:29: las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas, ¿para quiénes son? Para Para nosotros, nosotros, Falta, es para nosotros y nuestros. hijos. Perfecto. ¿Por qué? Porque hay un pacto con un pueblo de generación en generación, hay un remanente consistente. Por eso nosotros no podemos decir que hemos salido de la Iglesia Católico Romana, porque la Iglesia Católico Romana no existía como existe hoy. La Iglesia se había desviado y en el siglo XVI hubo una protesta de las personas de la Iglesia que Dios levantó para volver a la forma, no para fundar una nueva religión, sino para que la iglesia del Señor volviera como muchas veces Dios ha obrado. Por consiguiente, el Antiguo Testamento está lleno de Cristo. Anticipó su venida como un sufriente y glorificado Salvador. Además, no solo de las muchas profecías tan precisas como de personas, lugares, condiciones y circunstancias. El mundo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, tenía que esperar al Mesías. Y aunque desde el principio los hombres manifestaron su rebelión, su obstinación, su desobediencia, contra todo pronóstico, Dios tenía manifestando su plan de redención conforme él lo había planeado. Y aun cuando el mismo pueblo, viendo a Jesús, no reconoció a Jesús, porque Israel, los judíos, por su rebeldía, es indisciplinada y ellos son tomados en cautividad,
Dios permite la llegada del Salvador. Y queridos hermanos, antes de que llegara el Mesías, hay una época de oscurantismo, los 400 años que habían pasado entre Malaquías y la venida de Jesús, pero con todo Dios guardó siempre un remanente. Nos manifiesta a Zacarías, a Isabel, los padres de Juan el Bautista, y siendo Juan el Bautista el último sacerdote, el último profeta, siendo en importancia posiblemente superior a cualquier otro, él tenía la expectación del Mesías. Él sabía de que venía el Mesías. En estos 400 años de oscurantismo, donde palabra de Dios no hubo para el pueblo de Israel, para el pueblo de los judíos, surgieron los fariseos, saduceos, esenios, celotes, herodianos, que son parte del mundo del Nuevo Testamento. Y con ello también surgen las sinagogas y un Sanedrín. Y fíjense que aunque el mundo ha cambiado y el pueblo de Israel está bajo un imperio romano, gobernada por un procurador, esto es importante, nace el Rey de Reyes, el Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Dios nos da un contexto histórico, significativo. Ese Salvador, contra todo pronóstico, iba a ser un ministerio de 3 años y medio. Iba a tener sus discípulos, iba a capacitar hombres para proclamar su evangelio. Y en este tiempo, donde cualquiera de nosotros diría, ¿por qué y cómo van a ser el Cristo? Tal vez era el momento histórico menos indicado. ¿Por qué razón? Por la adversidad que había. Nace aquel que va a partir la historia de los hombres, de los seres humanos, del mundo entero. Porque ustedes saben que la historia hoy en día, ¿cómo se cuenta? Antes de Cristo y después de Cristo. Y eso nadie lo ha podido evitar. Fíjense que hay cosas que para nosotros pudiéramos decir que son casualidades o circunstancias, pero para Dios son planes seguros, eficientes. No era casualidad que el mundo sea un mundo grecorromano, con un idioma tan selecto, tan perfecto como el idioma griego para escribir el Nuevo Testamento. Este contexto histórico para el Nuevo Testamento nos asegura que su palabra iba a ser conocida en el mundo entero, porque había un imperio que lo había conquistado gracias al respaldo de Dios, a pesar de su crueldad, de su injusticia. Dios estaba trabajando, preparando el mundo, no solamente para un idioma común, sino uno que iba a ser un vehículo sin igual de comunicación. Porque yo les digo esto, queridos hermanos, el idioma griego es un idioma que no ha de cambiar. Sobre todo el griego koiné es muy claro, muy diáfano, por ser el idioma común del día, desde el más sencillo hasta el más culto. Se escribía en griego porque era el idioma de las culturas del momento, donde se preservó la palabra de Dios. De hecho, 230 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Ptolomeo II de Filadelfo, un emperador griego, mandó a traducir todo el Antiguo Testamento para que reposara en la biblioteca de Alejandría. Documentos que usarían Pablo, Pedro, el mismo Señor Jesús, lo que nosotros conocemos como la Septuaginta. Nosotros tenemos que considerar, mis amados hermanos,
que Dios es el Dios soberano, providente. Él pone reyes, quita reyes. Augusto fue el primer romano en llevar la púrpura imperial y coronarse como el único gobernante del imperio. Él era moderado, sabio, considerado. ¿Y saben qué trajo al imperio? Prosperidad, haciendo de Roma un lugar seguro para vivir, para viajar. Y introdujo un periodo llamado Pax Romana o la paz romana. Debido a esto, queridos hermanos, muchos de los pueblos conquistados pudieron mantener su fe, su tipo de religión, pudieron prosperar en medio de un imperio que aceptaba todas las religiones, que aceptaba que sus pueblos pudieran prosperar, porque ¿qué entendieron? Si ellos prosperaban, pagaban más impuestos, si pagaban más impuestos, Roma prosperaba. Pero recuerden, es Dios preparando el lugar para poder expandir su reino. Roma se desarrolló de tal manera que desarrolló carreteras, caminos, acueductos, y todo esto fue también favorable para desarrollar civilizaciones. Así los judíos pudieron esparcirse en el mundo entero, y cuando nosotros vemos que vienen a la última Pascua en Lucas 22, recuerden que pasa algo extraordinario. Es el momento en que Cristo Jesús es sacrificado como el Cordero de Dios. Y muchos que habían venido por las comodidades del imperio atestiguaron esta injusticia, atestiguaron el poder de Dios y el plan de Dios. El mundo del Nuevo Testamento vivía bajo la opresión de este imperio, sí, pagano, idolátrico, pero yo quiero que nosotros veamos cómo Dios preparó todas las cosas, porque después de la muerte de Jesús viene su resurrección, luego viene su aparición, luego viene su ascensión, y luego en el Pentecostés, muchos de estos judíos que habían venido gracias a todas estas bondades, vuelven, vuelven a sus tierras. ¿Para qué? Para darle forma a la iglesia como hoy nosotros la conocemos, para pregonar el evangelio, ese evangelio que está enraizado en este Nuevo Testamento. Marcos 1, 14 al 15 dice: después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, creed en las buenas nuevas, en el evangelio. Ahora, ¿qué me llama la atención en este versículo? Que el mismo Señor Jesús dice: el tiempo se ha cumplido. Esto es parte del plan de Dios. El Nuevo Testamento no podía comenzar en otra época. Jesús es Jesús y Cristo es el Cristo. Y todas las evidencias geográficas, arqueológicas, históricas, literarias, se deben a que Dios se manifestó. El Nuevo Testamento es principalmente el registro de una vida terrenal, de las enseñanzas y de la expiación de Jesucristo, del establecimiento de su iglesia como hoy nosotros la conocemos, bajo el cumplimiento del pacto. Dios prometió para sí un pueblo santo. Lo prometió antes del mismo Abraham. Se lo dijo a Adán y a Eva: de tu descendencia nacerá aquel que pisará la cabeza de la serpiente y él lo morderá en el calcañar. Por eso el tercer hijo de Adán y de Eva es Set, sustituto, y en él viene la promesa del evangelio. Y esto no es nuevo para ninguno de los que están esperando al Mesías. La palabra evangelio significa literalmente buenas nuevas, y aparece 93 veces en la Biblia, exclusivamente en el Nuevo Testamento. Las buenas nuevas es la llegada del Mesías.
del que cumplió el antiguo pacto. Por eso el Nuevo Testamento es tan necesario. Entender que todo lo que comprendemos del Nuevo Testamento está enraizado en el antiguo pacto. El Evangelio es un término que nos hace pensar que nosotros somos receptores del camino de la salvación. La clave de entender el Evangelio es conocer que todo el pacto trae una buena noticia, pero solo es una buena noticia porque se cumplió en la persona de Cristo, y esto es el énfasis del Nuevo Testamento. Si nosotros entendemos la buena noticia, debemos comenzar también con la mala noticia. Y la ley del Antiguo Testamento fue dada a Israel para poder entender que hay transgresiones que Dios denuncia, que al transgredirlas hay una consecuencia. Toda alma que pecare, esa morirá. Así como dice el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte, pero hay una salvación en gracia y es Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley puede ser pensada como una regla de medición, y el pecado es cualquier cosa que quede corta a esa perfección según su estándar. Y tanto los hombres del Antiguo y del Nuevo Testamento fueron salvados por una buena noticia. Creed en Dios, creed en el Mesías, creed en aquel que nos puede perdonar nuestros pecados y olvidarlos, echarlos en lo profundo del mar, limpiarnos de nuestra maldad, a pesar de que muchos de nosotros creemos que somos buenos o que tenemos bondad. Por eso bondad en pantalla está entre comillas. Relativamente entre nosotros tenemos que estar seguros que la salvación no ha cambiado, que la historia de la redención no ha cambiado. Siempre Dios es fuente de vida, y el pecado trae separación de Dios o muerte espiritual. Para poder ir a la morada de Dios, al cielo, al reino de vida, de luz, el pecado debe ser de alguna manera eliminado o pagado, porque la ley establece que el hecho de la transgresión trae condenación, y la limpieza del pecado solo puede ocurrir a través de un sacrificio sangriento, de la vida de alguien que pueda darla para satisfacer las demandas de la ley. Por eso el Evangelio manifestado en todo el Nuevo Testamento nos hace recordar y nos lleva siempre a la muerte de Jesús en la cruz, como una ofrenda de pecado. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles, las cartas y Apocalipsis nos dirán exactamente lo mismo. Por eso estar bajo la ley es entender que la salvación es por gracia. La misma ley nos hace entender que el sacrificio de animales año tras año, como un recordatorio del pecado y un símbolo del sacrificio venidero del Cordero de Dios. Hebreos 10 nos habla de esto, que todos los corderos, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban al verdadero sacrificio. Cuando Cristo se ofreció en el Calvario, este símbolo, esta realidad de este sacrificio sería la obra expiatoria que nos permite el acceso al Nuevo Testamento. Por eso en el contexto histórico, cuando inspeccionamos el Nuevo Testamento, tenemos que entender este mundo religioso, esta cultura que nosotros llamamos judíos, que llamamos romanos, que llamamos píos e impíos. La iglesia del Nuevo Pacto nació en un mundo lleno de religiones. Esto no es diferente al Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el pecado es el mismo. Por eso, mis amados hermanos, la importancia de entender que el Nuevo Testamento es continuidad del Antiguo Testamento
nos ayuda a entender que siempre el hombre caído es inventor de religiones. En la época del Nuevo Testamento hay religiones grecorromanas que incluían el politeísmo clásico con dioses como Zeus, Apolos, Afroditas, los mismos dioses griegos, solo que con otros nombres. Y estas creencias estaban arraigadas en la vida pública y privada. Cultos mistéricos como a Isis, a Mitra, a Dionisio, la promesa de salvación o de vida después de la muerte, ellos también lo manejaban, pero no como enseña el Nuevo Testamento, que la salvación es por medio de fe. Yo les voy a decir algo, mis hermanos. Toda salvación por obras humanas son concepciones paganas, no solamente de hoy en día, sino de hace 2000 años, en los tiempos de nuestro Señor Jesús. Otra forma de que nosotros consideramos la salvación de manera equivocada es a través del estoicismo o el epicureísmo. Las dos cosas hablan de capacidades humanas como el castigarse o buscar a través del pensamiento filosófico religioso la salvación. Hoy los tiempos no han cambiado. Por eso, entender el Nuevo Testamento, queridos hermanos, de manera correcta, tenemos que considerar el por qué. Basado en las características literarias del Nuevo Testamento, los podemos clasificar en tres grandes grupos. Recuerden, hay varias clasificaciones. Una de ellas es esta. No se vayan a confundir. Sí, tenemos los evangelios, que son los cuatro primeros. Tenemos Hechos de los Apóstoles. Estos son considerados los libros históricos. Luego tenemos 21 cartas llamadas epistolares y un solo libro que se va a llamar profético. Esta es la gran división literaria. ¿Cuáles son? Los 5 primeros se llamarán históricos. Luego, esto es pregunta del examen, por si acaso. Luego tenemos 21 cartas apiladas, desde las más extensas hasta las más corticas, en cantidad de palabras. Finalmente, un libro profético. Muy bien, mis amados hermanos. Yo corrí un poquito, pero no sé cómo ustedes ven la clase hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta. Yo, pastor, tengo una duda. Denis, cuéntame. Usted dijo hace rato que seguimos perteneciendo a la iglesia, eh, ¿cómo dijo? Católico romana, algo así dijo. Eh, o sea, me surge ahí la duda porque se supone que somos, bueno, eh, somos una iglesia protestante porque no estábamos, bueno, en ese entonces los reformadores no estaban de acuerdo con que los, el clero de la iglesia llevara todas las cosas como las llevaban, ¿no? Que casi, casi vendían la salvación a precio de moneda terrenal. Entonces, eh, ¿seguimos perteneciendo a esa misma corriente o, o qué es lo que somos actualmente? Muy bien, Denis. Una correcta comprensión de la Iglesia de Cristo es entender su continuidad. ¿Qué es la iglesia? Primero hay que definir qué es la iglesia. La palabra iglesia solo surge con el Nuevo Testamento, una palabra que no era usada de manera religiosa, mucho menos litúrgica. La palabra iglesia se usaba para convocar a las personas que salieran de sus casas afueras de la ciudad para
una asamblea o una congregación sociopolítica y poder solucionar problemas de la comunidad. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, pero se usa dentro del Nuevo Testamento para llamar a aquellos que se sacan del mundo para ser añadidos a la asamblea o la congregación de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia reúne a todos los salvos de todos los tiempos. Hebreos 11 nos habla de una lista de generación en generación constante. La Biblia siempre nos dice que hay un remanente separado por Dios que guarda su palabra, guarda su promesa de salvación. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, pastor, está ahí claro. Muy bien. Cuando viene el Nuevo Testamento, viene el cumplimiento de la obra de Cristo. En su ministerio, 3 años y medio, él forma sus discípulos. Dentro de estos discípulos, que son más de 500, dice la escritura, hay un grupo selecto que son con los que él anduvo y a los cuales él capacita para extender el reino de Dios. Él muere en la cruz, todos caen en un desánimo porque no entienden el plan. Nosotros lo sabemos hasta el Pentecostés, donde desciende el Espíritu Santo y la iglesia tiene un camino bastante difícil porque tiene en contra a los judíos que los persiguen, a los romanos que los persiguen. ¿Cuál es el problema de los dos? Uno, que los judíos estaban en contra de Jesús, que no era el Mesías, y los romanos, que los cristianos decían Jesús es Señor. Entonces, ambos pueblos perseguían a los cristianos. El primer siglo se consta de una iglesia apostólica perseguida. El segundo siglo, de una iglesia posapostólica perseguida. Tercer siglo, cuarto siglo. En el cuarto siglo, la historia nos cuenta de este Nuevo Testamento, se puede llegar a históricamente, a que se declaran los 27 libros del Nuevo Testamento, que son reconocidos por todas las iglesias y los pastores como la palabra de Dios. Y hasta aquí estamos bien, pero empieza a suceder algo que no habíamos considerado. Lo que voy a decir no lo digo yo, no es una concepción mía, sino está en los libros históricos reconocidos dentro de los documentos de la patrística. ¿Cómo se llamaba a esta iglesia en los 4 siglos? La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, la iglesia católica, pero es la iglesia católica antigua. A partir de este 4 siglo, cuando Constantino, básicamente, por todo lo que nosotros conocemos de la tradición, la visión que tuvo de la cruz o el sueño que tuvo, él no fue cristiano. Él simplemente usó, como usan los emperadores, una estrategia política, sociopolítica y económica para seguir gobernando. Oficializó el cristianismo como la religión del imperio. A partir de este momento, la iglesia perseguida se convirtió en una iglesia no perseguida, en una iglesia donde tenía el aval de un imperio. Entonces, ¿qué sucede cuando uno puede permear una nación y un gobierno? Los hijos de los ancianos, los diáconos, miembros de las iglesias, eran escogidos para cargos públicos. Recuerden que la jurisprudencia de esta época no es como la de hoy en día. Habían monarquías, pequeños feudos, pequeños principados, pequeños lugares de poder. Y hubo pastores que empezaron a tener mucho poder. A los pastores se les empezó a llamar padres de la iglesia. Y en un término, en un latinismo, ¿sí? Porque estamos hablando del Imperio Romano, se empezaron a llamar a los que estaban cerca
de algún príncipe, de algún monarca, de alguna autoridad dentro del gobierno, papa, pero seguía siendo la misma iglesia cristiana. A través del tiempo empezamos a ver, sobre todo el siglo quinto, sexto, séptimo, la iglesia se empieza a desviar. Empieza el dogma de María, se empiezan a aceptar las imágenes, se habla del purgatorio. Luego en el siglo XI se promulga que los pastores no podían tener esposa e hijos y viene la doctrina del celibato. Luego, entre el siglo XI al siglo XV, vienen las peores aberraciones que hay dentro de la misma iglesia. Hasta este momento no se conocía como oficialmente hoy se conoce la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué razón? Porque había una lucha de poderes, dentro de los cuales ya habían habido dos cismas. La Iglesia del Oriente se separó y la Iglesia de África se separó y tomaron otros nombres. O sea, hay tres grandes, en este momento, hasta el siglo XI, tres grandes tipos de iglesias que tienen como un mismo origen, solo que con algunas prácticas, unas más corruptas que otras, pero sigue habiendo dentro de todas estas manifestaciones de corrupciones un remanente fiel dentro de la iglesia. ¿Qué sucede en el siglo XV? Ya habían surgido otros reformadores, posiblemente los que más nosotros conocemos son Lutero, Juan Calvino, pero hay otros nombres, yo acá tengo apuntados algunos, Martín Bucero, Pierre Villiers, Wolfgang Músculos, Pedro Martín Virgilini, hombres que predicaron volver a las escrituras, corregir la iglesia. Ninguno de ellos, ni Calvino, ni Lutero, ni John Knox, ¿sí? Ni Zwinglio, dijeron vamos a fundar una religión diferente. Con el concilio de Trento en 1645, ¿qué sucede? Ya hay una separación abierta del poder de Roma, donde se declara todas las doctrinas que nosotros hoy sabemos que son una herejía y por lo tanto nosotros no reconocemos a la Iglesia Católica Romana como una iglesia. Por lo menos yo no sé ustedes. Para nosotros, los cristianos, es una secta por todas sus creencias. Ni reconocemos su bautismo, ni reconocemos su cena, ni reconocemos sus cultos, ni reconocemos sus autoridades, porque ellos son una secta. Siempre ha habido una continuidad de un remanente dentro de la iglesia. Siempre lo habrá. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios es uno, porque el pueblo de Dios fue llamado a guardar las promesas, a guardar la ley de Dios, la palabra de Dios. Recuerden que en el Antiguo Testamento es la Torá y en el Nuevo Pacto ya es la Biblia. Desde el siglo cuarto fue guardada en sus 66 libros. Entonces, la declaración que hice hace un momento fue la siguiente, que nosotros en el siglo XVI volvimos a la forma por la palabra de Dios. Y esto de la reforma no es algo que ocurre en el siglo XVI, surgió en muchas épocas. Por eso nosotros tenemos varios concilios como el que nosotros vemos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 15, que después de Cristo es el primer concilio. ¿Cuál es? No hay que circuncidar a nadie, no hay que judaizar a nadie, porque es el bautismo la señal de pertenencia al pueblo de Dios. Luego en el 300 algo, en el 400 algo, han habido otros concilios en el Nuevo Testamento. Pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, la iglesia muchas veces también se llenó de perversiones. El pueblo de Dios, de ídolos, de creencias erráticas, y Dios levantó sacerdotes, profetas y reyes
que hacían volver a la forma a Dios. Esta es una historia continua. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Dios pertenece a los escogidos de Dios que reciben las promesas de generación en generación. ¿Hay alguna pregunta, Denis, o cualquiera de mis hermanos? ¿O es clara la información? A mí me quedó claro, pastor. Nosotros no podemos decir que somos una nueva religión en el siglo XV, porque si decimos eso, estaríamos declarando que somos una secta. Nosotros, por gracia de Dios, fuimos volvidos o hemos vuelto a la forma. Ahora, siglo XXI, hay muchas iglesias dentro del protestantismo, dentro del evangelismo o evangelicalismo, dentro de la cristiandad, que están predicando falsas doctrinas. Nuestro hermano Denis denunció las indulgencias del siglo XVI, pero hoy en muchos lados dicen, trae tu diezmo y el Señor te va a multiplicar al 100 por 1. Trae tu diezmo y tu familia será librada de la esclavitud al alcohol, al adulterio, a las drogas. Trae tu diezmo y nosotros oraremos para que seas librado de una enfermedad. ¿O no es así? Sí, es correcto. ¿Ok? ¿Y Dios cómo nos hace volver a la forma? A través de su palabra. No hay cosas nuevas debajo del sol, queridos hermanos. Todo lo que la escritura nos demanda es ser fieles a ella. Dios determinó quiénes la gobiernan, cómo se gobierna, cuáles son los alcances de la palabra de Dios, cómo nos permea para comportarnos dentro del hogar, dentro de la iglesia, en la sociedad, en México, en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Bolivia, en Chile, en África, en la China, donde sea, porque la palabra de Dios es la misma y es tan poderosa para que el hombre de Dios sea perfecto en todos sus, y cuando digo es el hombre de Dios, es hombre y mujer en todos sus caminos. ¿Quedó claro, mis hermanos, o hay algo que no quedó claro? Con toda honestidad, queridos hermanos, se aceptan disensiones. Quedó claro, pastor. Muy bien. ¿Alguno tiene un aporte, una pregunta más? Hello. No, pastor. Muy bien, mis queridos hermanos. ¿Qué les recomiendo para que les vaya bien en el examen? Ojalá la hermana Mirta pueda enviarlo a su grupo de una vez, cosa que cuando uno fresquecito resuelve su examen, se acuerda rapidito, rapidito de lo que nosotros hemos tratado aquí. De todas maneras, estaré compartiendo con ella también la clase en cuanto la suba para que la puedan ver y responder su examen. Recuerden que hasta el viernes calificamos 10/10. ¿Preguntas? ¿Aportes? Terminamos entonces. No sé si, Denis, tú puedes orar por nosotros y orar por Claro, mí. pastor. Claro, pastor. Amado Señor, te damos gracias porque nos permitiste una noche más de enseñanza de tu palabra, Señor. Permite que todo aquello que fue dicho en esta clase, Señor, sea guardado en nuestras mentes y en nuestros corazones para una edificación más fuerte y próspera de tu iglesia, Señor. Te pedimos, por favor, Padre Celestial, que a cada una de las personas que estuvieron tomando esta clase, Señor, les puedas discernir todas y cada una de las dudas que puedan surgir a través de los días, Señor, que puedas ir fortificando todo ese conocimiento y esa enseñanza que está saliendo del pastor José Luis. Te pido por favor, Señor, que bendigas también su vida, que bendigas
su ministerio, Señor, bendice su familia, bendice todos aquellos caminos que has puesto en él, Padre Celestial, para que pueda edificar a más estudiantes, a más personas a través del mundo, Señor. Te doy gracias por su vida y gracias por la vida de cada uno de mis compañeros y que esta semana sea de bendición para cada uno de ellos, que puedan terminar sus exámenes y que puedan sacar calificaciones altas para que puedan seguir en tu ministerio, Señor, y pudiendo edificar a más personas como lo hacen con nosotros. Te lo pido, te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Mi nombre es Juan José. Ay, perdón, pastor, perdón. Si me va a bautizar, necesita agua. No, pastor, todavía no llego a eso. No, es una broma, mi querido hermano. El Señor les bendiga, en que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la guía del Espíritu Santo esté con ustedes. Amén, pastor, gracias. Amén, Amén, amén. amén. Buenas noches, gracias. Amén. Adiós. Con su permiso, termino la reunión.